Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase virtual número 1 de ética. Para poder realizarla necesitamos dos cosas. Primero, necesito que vayan a la parte de recursos de nuestra aula virtual de ética y descarguen un PDF que está en una carpeta que se llama clase virtual número 1, Nación, Estado y Gobierno. Una vez que tengan eso, ábranlo y mientras yo voy hablando en este video, ustedes van a ir mirando el PowerPoint porque yo les voy a ir explicando cada una de las diapositivas. ¿Está bien? Lo primero que vamos a ver es retomar el concepto de nación. Nosotros habíamos dicho que nación era un conjunto de personas y familias que tenían una característica o varias características en común y que lo más importante de una nación era sentirse parte de ese grupo humano. ¿Está bien? Entonces, todo eso a grandes rasgos era lo que habíamos tratado la clase anterior. Lo que vamos a ver ahora es un tema que nos quedó un poco colgados en cuanto al concepto de nación, que es que si yo, para pertenecer a una nación, tengo que compartir ciertas características, el hecho de que yo no comparta una característica no quiere decir de que yo no sea parte de esa nación. A ver, dicho de otra manera, el Estado argentino tiene como religión oficial, por ejemplo, el catolicismo, ¿sí? Eso quiere decir que si yo soy judía, ¿dejo de ser de la nación argentina? ¿Dejo de ser argentina? No, para nada. Yo si me siento argentina, soy argentina. Por otro ejemplo, si nosotros nos vamos a Buenos Aires, la gente tiene rasgos físicos muy característicos, son más altos, la piel tiende a ser más clara, los ojos tienden a ser más claros, pero si me voy al norte del país, no, tenemos características más incaicas, por ejemplo, bajar un poco la estatura, piel más oscura, ¿no? El pelo distinto. ¿Eso quiere decir que no son argentinos? No, eso quiere decir que son diferentes, pero no que no son argentinos. Mientras se sientan parte de la nación argentina, van a ser considerados argentinos, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta para las actividades. Vamos a ir a la diapositiva número 3, que se titula Estado. El Estado, la definición que tiene, es la nación jurídicamente organizada con un territorio propio. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. Primero, el Estado es la nación, es decir, que yo para poder constituir el Estado tiene que existir un grupo de personas que tengan un conjunto de características en común, ¿está bien? Y que se sientan parte de ese grupo humano. Pero no es solamente esto, sino que también tiene que ser jurídicamente organizada, es decir, tiene que haber leyes que rijan sobre esa población, ¿sí? Y además, tercera característica, tiene que tener un territorio propio. Es decir, hay tres características básicas para que exista un Estado. Tiene que haber un territorio, tiene que tener leyes, la ley principal es la Constitución Nacional y tiene que existir un gobierno que la administre. También tiene que existir una cierta cantidad de personas que se encarguen específicamente de organizar esa población. Ahora vamos a verlo de vuelta. Sobre el Estado tenemos que saber un par de cosas. Primero, que el Estado es el máximo soberano, es decir, no hay ningún poder sobre el Estado. El Estado siempre va a ser el más fuerte, el que tiene la última palabra, ¿sí? El Estado, a su vez, es más grande que las personas que ocupan los puestos gubernamentales. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, si yo me voy, supónganse que yo soy presidente, ¿no? Soy presidente de la Argentina y mañana me muero. Si yo me muero, si el presidente se muere, ¿deja de existir la Argentina? No, porque el Estado es una organización mucho más grande que un simple presidente. Si hoy se muere un presidente, mañana viene otro. Pero el Estado argentino sigue existiendo, ¿sí? ¿Esto por qué es? Es porque el Estado es una estructura jurídica, espiritual, territorial, que es mucho más grande que un simple gobierno. ¿Está bien? ¿Qué es otra de las cuestiones que tenemos que saber?
Yo no puedo levantarme un día y decir en el patio de mi casa voy a formar un Estado. ¿Por qué? Porque para que un Estado exista es necesario que sea reconocido por otros Estados. Es decir, que otros Estados que ya están constituidos, ¿sí?, se junten generalmente en la ONU y digan, bueno, reconocemos que tal territorio tiene una nación, tiene leyes, tiene un gobierno, tiene personas que acatan esas leyes y reconocemos su existencia. Si no, no puede ser considerado un Estado. Y la última cuestión, que está relacionada con un concepto que vamos a ver ahora, el Estado es el único que puede administrar la fuerza primero, ¿no? Es decir, el Estado es el único que puede imponer una ley, ¿sí?, y en caso de no cumplirse, utilizar la fuerza para castigar a las personas que la transgredan. Eso quiere decir, por un lado, que el Estado es el único que a mí me puede cobrar impuestos, gobernar, darme puestos de trabajo, pero al mismo tiempo el Estado es el único que me puede decir, mira, yo pongo esta ley, ¿sí?, la ley, por ejemplo, de no cruzar cuando el semáforo está en rojo, y si vos la transgredís, te puedo mandar a la cárcel. Eso es hacer cumplir una ley. O utilizar la fuerza, ¿no? Mandar a la policía, por ejemplo, que reprima determinada situación que está atentando contra la seguridad pública, por ejemplo, ¿sí? Vamos ahora a la cuarta firmina, que es el gobierno, que está muy relacionado con el Estado. El gobierno son todas aquellas instituciones y funcionarios que trabajan para que el Estado funcione, ¿sí? Tienen a su cargo el funcionamiento del Estado. ¿Quiénes son parte del gobierno? Y, por ejemplo, tenemos al presidente, que es el que se encarga de administrar el país en forma general, los jueces administran justicia, los policías administran la fuerza y controlan que no se incumpla ninguna ley, o actúan en consecuencia, los docentes, ¿sí?, que estamos trabajando a fin de que ustedes puedan insertarse en el mundo laboral con los conocimientos necesarios, ¿está bien? Todos esos son funcionarios que integran el gobierno. ¿Está bien? La administración pública también es una de las grandes instituciones, el que me cobra impuestos, el que me hace multas, ¿está bien? Todo eso son instituciones, ¿sí? El gobierno es el único que posee todo esto que estamos hablando, se llama poder público, y el gobierno es el único que lo posee. Es decir, que el gobierno es el único que tiene la autoridad de exigir el cumplimiento de las leyes a través del castigo, como decíamos, o utilizando la fuerza. Bien, y en la filmina número 5 les dice qué pasa con el territorio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros decíamos que todos los estados, para que sean considerados estados, tienen que tener un territorio, pero a veces hay situaciones en donde el territorio no define a una nación, ¿sí? Es decir, para que exista un estado sí o sí tiene que haber un territorio, pero para que exista una nación no necesariamente está ligada al territorio. Puede haber, por ejemplo, en un mismo territorio varias naciones, como es el caso de España, en donde hay vascos, catalanes, gallegos, todos son distintas naciones y viven en el mismo territorio, que es España, ¿está bien? O puede haber una nación diseminada por todo el mundo, como son, por ejemplo, los gitanos. Veamos ahora la siguiente filmina, que dice qué pasa con la coincidencia Estado-Nación. Es un poquito de lo que estuvimos hablando. Algunos estados están formados por varias naciones, ¿sí?, como es el caso del español que estuvimos hablando, pero a veces un mismo estado está formado por una nación, como es el caso de la Argentina, ¿sí? Y la última filmina del PowerPoint nos habla de la actividad que tenemos que realizar. La actividad está en la cartilla de actividades que ustedes tienen en la biblioteca de aula. En la biblioteca de aula ustedes van a encontrar en la actividad número 1, si apenas empiezan el Word, un verdadero o falso que tienen que resolver utilizando este video y utilizando también el PowerPoint. ¿Está bien? Y eso me lo van a enviar hasta el día miércoles a las 13:40 horas.
¿sí? Recuerden que esta actividad es evaluable en el sentido de que todas las actividades que hacemos en el aula después llevan la nota conceptual, como ya lo habíamos hablado. Cualquier duda, chicos, a través del foro o a través de un mensaje privado. Nos vemos.